Bueno, voy a hacer ahora el problema número 3 del examen de matemáticas de turismo de la UNED, de primero, que es este que tenemos aquí. Dice que calculemos las 4 primeras derivadas. En primer lugar, voy a poner la fórmula que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Mira, lo que tenemos que recordar es que cuando teníamos una función igual a un número a elevado a una función f de x, la derivada de este tipo de funciones se calculaba como la derivada del exponente, es decir, de lo que esté aquí arriba, por el logaritmo neperiano de a por la función tal como estaba, es decir, por a elevado a f de x. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que calculemos las 4 primeras derivadas. Este problema es realmente fácil, ¿no? Al menos, claro, a mí me lo parece, pero a más de uno seguramente no. La primera derivada, ¿cuánto sería? Pues mira, aplicando la fórmula, ¿verdad? Comparando estas reglas de la derivada con este problema, pues yo tengo que la f de x, si os fijáis, es la x, ¿de acuerdo? Pues yo tendría la derivada de x por el logaritmo neperiano de a por a elevado a x. Esta sería la primera derivada, ¿de acuerdo? Igual, la derivada de x vale 1, 1 por logaritmo de a y por a elevado a x, ¿cuánto sería? Pues logaritmo de a por a elevado a x, ¿de acuerdo? Esta sería la primera derivada. La segunda derivada, ¿en qué consiste? Pues la segunda derivada consiste en derivar la primera. Entonces, habrá quien piense, esto lo voy a escribir de esta forma si no os importa, ¿vale? Porque tal como está escrito aquí, parece que este a elevado a x está dentro del logaritmo, y no, el logaritmo solo coge a esto, ¿eh? Entonces lo pongo así. Bueno, visto así, más de uno pensará, bueno, esto es un producto de dos funciones. No, no es un producto de dos funciones, porque la a, aunque no, en este problema eso es un fallo que tiene, te deberían de haber dicho que la a es, por ejemplo, un número real. ¿De acuerdo? Entonces se entiende que la a es un número, por lo tanto el logaritmo de un número, esto es una constante. Entonces tenéis que recordar que, lo voy a poner aquí así, recordar simplemente una propiedad de las reglas de derivación que dice que cuando tú tienes una constante k por una función f, la derivada de una constante k por una función f es la constante k por la derivada de la función. Es decir, la constante, el número, no se deriva, ¿eh? Donde k es una constante, un número, ¿de acuerdo? Pertenece a R, es un número real. Entonces, a la hora de derivar esto no se deriva como un producto, porque es una constante. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues la constante, la voy a poner aquí así directamente. Fijaros que le voy a poner un paréntesis, ¿vale? Ahora veréis para qué. Y ahora por la derivada de a elevado a x. Fijaros que la derivada de a elevado a x la tengo ya hecha aquí, ¿verdad? Que es esto. Entonces pues tengo que poner ahora por logaritmo neperiano de a y por a elevado a x. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que esto es igual al logaritmo neperiano de a elevado al cuadrado por a elevado a x. ¿De acuerdo? Repito. La derivada de esto es la constante, que es el logaritmo neperiano de a, y ahora por la derivada de a elevado a x. La derivada de a elevado a x la he hecho aquí, es logaritmo neperiano de a por a elevado a x, es decir, esto que está aquí es la derivada de a elevado a x. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la segunda derivada. ¿Cuál es la tercera derivada? La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Fijaros, aquí pasa exactamente lo mismo. Esto es una constante, porque esto es un número. A podría ser el número 3, el número 4, el número 5, lo que sea. El logaritmo neperiano de un número es un número, y un número al cuadrado es un número, es decir, es una constante. Por lo tanto, usamos la misma regla que aquí. La derivada de esta función es la constante por la derivada de la función. La función es esta es la función. ¿De acuerdo? Igual que aquí. La función era esta, es la elevada a x. Entonces aquí sería la constante, que la pongo aquí, y ahora por la derivada de a, pero la derivada de a la tengo hecha aquí, que es esto. Entonces sería logaritmo neperiano de a
por a elevado a x. Fijaros, si yo tengo un logaritmo neperiano de a al cuadrado por un logaritmo neperiano de a, pues ¿qué me va a quedar? Logaritmo neperiano de a al cubo por a elevado a x. Ahora hago la cuarta derivada. Ya más de uno se estará dando cuenta de por dónde van los tiros. Esto sigue siendo una constante y esta es la función que tenemos que derivar. Por lo tanto, la cuarta derivada será, pues igual que antes, la constante la dejamos tal como está, logaritmo neperiano de a elevado a 3, pues la derivada de a elevado a x, que es logaritmo neperiano de a por a elevado a x, pues logaritmo neperiano de a por a elevado a x. Logaritmo neperiano de a elevado a 3 por logaritmo neperiano de a, ¿cuánto es? Logaritmo neperiano de a elevado a 4 por a elevado a x. Y esta sería la cuarta derivada. Fijaros cuál es el truco de este problema. Fijaros cuál es el truco. El truco está en que, fijaros, por ejemplo, aquí, la tercera derivada tiene esto elevado a 3 y la función tal como está. La segunda derivada tiene esto elevado a 2 y esto tal como está. La primera derivada lo tiene elevado a 1. Y la cuarta derivada tiene esto elevado a 4 y esto tal como está. Pues el truco sería que, por ejemplo, si me piden la derivada séptima, es decir, séptima se escribiría así, una rayita y un 7, ¿vale? Pues está claro que sería el logaritmo neperiano de a elevado a 7 por a elevado a x. ¿Cuánto sería la derivada 101? Por ejemplo, ¿no? La derivada 101 se escribe así. Perdona, aquí me he equivocado. Esta no sería la forma correcta de escribirlo. La derivada séptima, siendo escrupuloso, sería así, un 7 y una rayita así, ¿vale? La derivada 101, ¿cuánto sería? Pues el logaritmo neperiano de a elevado a 101 por a elevado a x. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la solución del problema. Ya habéis visto que es un tipo de solución que en matemáticas se suele llamar recursiva, ¿no? Porque para hacer la segunda derivada recurres a la primera, para hacer la tercera recurres a la primera, para hacer la cuarta a la tercera, a la primera también, en fin. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Os digo lo que os digo casi siempre: si os ha gustado el vídeo, pinchad en me gusta, suscribiros al canal, hombre, si creéis que os puede servir de ayuda. Y animaros y dejar un comentario diciendo si os ha gustado el vídeo, qué os ha parecido, si os interesa que haga otro problema, en fin, expresaros. Venga, hasta el próximo vídeo.